Muy bien, vamos a ver ahora el tema del nomenclador nacional. Como saben, el nomenclador nacional se divide por capítulos, ¿sí? Tenemos del capítulo 1 al 13, todo lo que son intervenciones quirúrgicas, del capítulo 14 al 44, todas las que son prácticas especializadas, en el capítulo 66, prácticas bioquímicas, ¿sí? Que hoy en día se utiliza lo que es el NBU o el nomenclador bioquímico único, ¿sí? Ya las prácticas bioquímicas no se incluyen dentro del nomenclador. Y por último tenemos lo que son las prácticas odontológicas. Vamos a ver ahora cómo es el nomenclador nacional por dentro. Bien, tal como están viendo en pantalla, aquí comienza el nomenclador nacional, por supuesto en el capítulo 1. Como dijimos, del capítulo 1 al 13 son todo, o incluye, mejor dicho, todo lo que son las intervenciones quirúrgicas. Entonces, recuerden esta regla mnemotécnica simple, que es que a mayor capítulo, cuanto más aumenta el capítulo, más desciende en el cuerpo. Es decir, capítulo 1 tenemos, por ejemplo, operaciones en el cráneo, ¿sí? O lo que vendría a ser todo el sistema nervioso. El capítulo 2 tenemos la visión, el capítulo 3 toda la parte de otorrinolaringología, el capítulo 4 sistema endocrino, 5 tórax, 6 intervenciones mamarias, 7 sistema cardiovascular, y de esta manera, como ven, va descendiendo en el cuerpo humano a medida que aumenta la numeración, ¿sí? Es simplemente a modo de recordatorio o para que ustedes puedan estudiar o recordar los capítulos. Bien, entonces observemos cómo es el nomenclador por dentro. Estamos observando acá en pantalla, dijimos que arrancamos con el capítulo 1, ¿sí? Recuerden que los códigos del nomenclador se dividen de esta manera, como podemos ver acá, por ejemplo, 01.01.01, ¿sí? Todos los códigos del nomenclador son conjuntos de 6 dígitos, separados entre sí por un punto cada 2 dígitos, ¿no? Entonces vemos que quedan conformados 3 prefijos de 2 dígitos cada uno, ¿sí? Es decir, este vendría a ser el prefijo 1, prefijo 2, prefijo 3, ¿sí? Generalmente cuando hablamos del primer prefijo nos referimos a el de adelante de todo, que indica el capítulo correspondiente, ¿sí? Es decir, si yo bajo hacia otro capítulo, vamos a ir un poco más abajo, si me permiten. Por ejemplo, acá estoy en el capítulo 2 y el primer código es 020101. Y como ven, el primer prefijo se repite a lo largo de todo el capítulo que me indica, que es el capítulo 2. Bien, una vez dicho esto, y aprovechando que estoy acá en el capítulo 2, como verán, tenemos la distribución del nomenclador nacional. Es decir, la distribución por capítulo es siempre la misma. En primer lugar, tenemos el código. En segundo lugar, tenemos la descripción de la práctica. Y luego tenemos la parte de honorarios y gastos, ¿sí? Que son las unidades arancelarias que vamos a utilizar para poder facturar. Bien, siguiendo siempre el mismo renglón de la práctica, vamos a ver que tenemos este primer número, que vienen a ser las unidades de honorarios, o que se denominan también galenos, para el especialista, es decir, para aquel médico que va a realizar la práctica. Luego tenemos el concepto de galenos para los ayudantes, en este caso el ayudante porque es uno solo, y para el anestesista. Y finalmente, en la columna de gastos tenemos el gasto correspondiente, ¿sí? A, bueno, valga la redundancia, el gasto sanatorial. Bien, estos valores son los que vamos a multiplicar por los que nos van a determinar los convenios de las obras sociales y las prepagas, y de esa manera vamos a poder determinar el valor de una prestación, ¿sí? Recuerden, algo importante es que cada capítulo del nomenclador lleva un tipo de galeno y un tipo de gasto diferente. Es decir, si estamos en el capítulo 1 al 13, que dijimos que son todas las intervenciones quirúrgicas, llevan lo que se denomina galeno quirúrgico y gasto quirúrgico. No pasa lo mismo con los capítulos del 14 al 44, que son, dijimos, prácticas especializadas. Por ejemplo, tenemos que el capítulo 14
Si me permiten, voy hasta el capítulo 14 para que puedan verlo. En el capítulo 14, que es alergia, denme un minuto que ya llego. Estamos por el 11. Bien, acá estamos. Por ejemplo, el capítulo 14, que dijimos que es alergia, lleva el concepto de galeno médico y lo que se denomina otros gastos. El capítulo siguiente, el 15 de anatomía patológica, por ejemplo, lleva de galeno lo que es el galeno médico, pero de gasto lleva el gasto bioquímico. Recuerden entonces que tenemos diferentes tipos de galeno y diferentes tipos de gastos. Tenemos el galeno médico, el galeno quirúrgico, el galeno radiológico y el galeno bioquímico. Y para los gastos tenemos el concepto denominado otros gastos, gasto bioquímico, gasto quirúrgico y gasto radiológico. De esta manera, con los valores que cada institución determine para los diferentes galenos y los diferentes gastos, son los que vamos a utilizar para multiplicar por las unidades arancelarias. Aprovecho que estoy acá en el capítulo 15, que como verán es anatomía patológica. En este caso, si nos fijamos en los valores, ¿sí? Como siempre tenemos el código, descripción de la prestación, la parte de honorarios y la parte de gastos, ¿sí? Como ven, a diferencia de las intervenciones quirúrgicas, en la parte de honorarios tenemos solamente un honorario porque, por supuesto, en una prestación médica que se hace quizás de forma más ambulatoria, no tenemos ni ayudante ni anestesista porque no son requeridos. Entonces, simplemente vamos a tomar, en este caso que dice 26,25 de unidades galeno, y lo vamos a multiplicar por el valor correspondiente al galeno médico, porque estamos, recuerden, en el capítulo 15. Y en cuanto a gastos, vamos a tomar este valor de gastos y lo vamos a multiplicar por el valor correspondiente al gasto bioquímico. De esta manera vamos a obtener el total de la práctica. Recuerden que en material de clase tienen el cuadro donde especifica cada capítulo con sus diferentes galenos y gastos según corresponda. Bueno, espero que les sirva esta clase. Les mando un saludo a todos.